Bueno, mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la última, vamos a decir, clase, tutoría, revisión de la maestría en física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto Santiago. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer hoy es hacer una última observación, revisión de este último material que es muy importante y incorporar esos contenidos para que ustedes lo incorporen y lo revisen, lo repasen para cuando vayan a esta parte, para cuando vayan a física cuántica, que es 2 materias después. O sea, ustedes tienen, creo, ahora mecánica clásica 2 y hay otra, no recuerdo el nombre, y después entonces tendrían física cuántica, que ahí tienen 8 semanas para también, vamos a decir, afianzar más esos conceptos. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, señor. Bien. Entonces vamos a hacer una revisión de los conceptos que nos quedan, lo que sea más importante, ya el material de esta parte concluida, y entonces vamos a observar. Recordando, bueno, voy a seguir, ya nosotros habíamos trabajado esto, la norma, ejemplo de operadores acotados. Voy a avanzar un poquito rápido para ir más o menos conectando donde quedamos. Pero yo me voy a ir al final donde estábamos viendo los ejemplos. Primero, en la parte de la práctica, también estábamos viendo esos ejemplos resueltos. Estos son ejercicios resueltos algunos y otros ya eso lo habíamos visto. Aquí 3 ejemplos de espacio de Hilbert, que también lo vimos en la clase anterior. El RN, el LN mayúscula, el L2, perdón, y el L2 minúscula. Resuelto. Y este parcialmente resuelto para demostrar que ese no es un Hilbert, aunque tiene un producto escalar, pero que no es completo. Porque, por ejemplo, existen secuencias de funciones que pertenecen al espacio, pero que la función límite no sería una función del espacio. Aquí esto ya también lo habíamos hablado, estos son ejercicios. Algunos de esos, por ejemplo, están en el examen, en algunos temas del examen. Recuerde que el examen ustedes tienen 25 temas para hacer 10. Y si hay alguien que no haya entregado la práctica anterior, entonces debe hacer 15. También tienen la fecha de entrega. Aquí tienen otros, eso ustedes los revisan, son ejercicios importantes. Esta partecita de ejemplos son, estos ejercicios están en el libro de, esta parte en el libro de Irán Levin, estos que están aquí abajo. Ahí tienen ese operador al cuadrado, son ejemplitos prácticos ya para trabajar. Y además cuando usted opere a él consigo mismo va a ver que le va a dar esto. Entonces puede hacer rápidamente eso del operador actuando sobre sí mismo. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer S28, vamos a llevarnos S28 de ahí, porque recuérdese, ya le decía que la clase de hoy es como una especie de tutoría y repaso final ya. En este caso nos estamos concentrados en los últimos temas que dimos, que era operadores, para nosotros visualizar el ejercicio que dijimos que íbamos a hacer el 28, por ejemplo. 20. Vamos a copiar el 28 ahí para calentar rápido. Eso se hace de una vez. Aquí. Entonces vamos a llevar la visual allá. Entonces, rápidamente, son ejemplitos. Hay muchos ejercicios resueltos que son importantes para usted
ir manipulando. Si yo quiero aplicar ese operador sobre sí mismo, hay varias formas. La primera forma es que la que uno recomienda es que la persona piense en el operador. Aquí tenemos segunda derivada con respecto a x más x al cuadrado. Vamos a poner que eso está actuando sobre una función para simplemente luego quitarla. Eso es como al principio no lo pone para uno acostumbrarse. Y ya, entonces, eso sería como que yo lo descompongo y pongo este señorito que está aquí, más x, para escribir menos, el de la segunda derivada lo voy a escribir así, a d cuadrado más x por d cuadrado más x, actuando sobre y. Y recuerde que simplemente resolvemos este primero y entonces sería d cuadrado más x que actúa sobre d cuadrado y más xy. Y entonces ahora venimos y ponemos este actual que sería entonces d cuadrado actuando sobre esto. Lo voy a poner actual de una vez. Bueno, pero lo voy a escribir. Actuando sobre d cuadrado y más xy más x actuando sobre d cuadrado y más xy. Y eso sería igual aquí. Este sobre este entonces sería D4. Aquí sería la del producto. Bueno, vamos a ponerle el Y. Más, si usted viene con el D, lo voy a escribir de compuesto. Sería este, puesto una vez, y entonces aquí tendría Y más X por DY. Y aquí más X de cuadrado, Y más X cuadrado, Y. Escribiendo ya el último que queda, entonces nos va a quedar D4. Aquí sería DY. Entonces, vamos a poner mire, este sobre este que está aquí, me va a quedar entonces, mire, este sobre este, entonces me va a quedar más X, perdón, X de cuadrado, que es este con este, y ahora este que está aquí, perdón, mire, ese X de cuadrado es 2 veces, porque vamos a agruparlo junto con este. Vamos a ponerle el 2 en otro color. Es decir, este con este y este que está aquí, serían 2 veces el mismo. Y entonces ahora, este una vez, ahora este con este es 1, nada más veo uno solo, no veo más. Del D nada más estoy viendo 1. No sé por qué aquí tienen 2. Eso habría que revisarlo. Yo lo hice y en la respuesta ni siquiera el primero me sale. Solamente me sale el de orden 2 y el de orden 4. Sí, no, pero le tiene que salir porque lo estamos haciendo ahí. Entonces, mire, aquí le va a quedar el D, ese D, que está ahí este. Y este ya lo habíamos puesto aquí, entonces aquí le queda el X cuadrado. Vamos a volverlo a revisar para ver ese 2 de aquí que ellos ponen aquí. Y eso actuando sobre el mismo Y, porque le sacamos el Y a todo. Y ya entonces, esto que está aquí, este que está aquí sería la respuesta. Vamos a revisar porque en la respuesta de aquí hay un 2 en el D, en ese D. Y aquí yo no veo el 2. Vamos a revisar otra vez, entonces aquí tenemos. Este que está aquí es esto, luego de aquí
este con este y este con este, mírelo aquí, la distributiva, porque es sobre ese operador. Esta segunda derivada me da aquí. Entonces, la segunda derivada aquí, esta es la primera derivada. La primera derivada sería y más x por dy. Eso está bien ahí. Y aquí entonces tenemos x por este y esto está bien. Aquí tenemos el D4, míralo ahí. Aquí este D con este D, ese que está ahí, déjame ponerle otro color, mire. Este que está aquí, vamos a poner el verde. Ese que está ahí, es ese, que es el único y no aparece dos veces. O sea, ese 2 de ahí debe tener un error. Este 2 no va. Ese D que está ahí, ¿de dónde es que sale? Que no lo veo. Ese D actuando sobre Y. Mire, este D actuando sobre Y. Ese D, este D cuadrado que fue descompuesto en 2. ¿No lo está viendo? Por ejemplo, mire, ese D cuadrado actuando sobre este da D4, ¿no? Sí. Y actuando sobre este, o sea, ahí usted tiene D cuadrado, los micrófonos, por favor, de XY, y fue descompuesto así, como una D de la otra D de eso, y la derivada de ese producto sería Y más la derivada de X por Y más X por DY. Mírelo ahí. Esa partecita, usted la tiene ahí, mírela aquí, mírela aquí. Sí, ya lo vi. Entonces, luego que aplique ese D aquí, ahí le va a quedar, es una parte que le estoy haciendo, aquí vamos a ponerle el marcador aquí para que esa parte quede separada. Luego ahí entonces usted va a tener DY más, ya. Aquí es que está el error, porque yo lo hice directo. Esta D aquí tiene que venir sobre el producto. ¿Lo ven? Voy a seguir. Entonces esto es DY más, eso sería X por D cuadrado. Aquí es una Y, ¿verdad? Recuerde. Usted la quiere ver así porque estaba ahí. X por D cuadrado. Ya yo me estoy hasta olvidando de la Y, sino que estoy trabajando con el operador, porque aunque uno se lo pone. Esto es X por D cuadrado más D cuadrado. Perdón, más, esto es la derivada de este, más, más DY, más DY. Déjame borrarlo para que me quede un poquito más para atrás, porque está muy feíto ahí. Entonces aquí usted va a tener, mire, la derivada de eso es la derivada de eso. Más, aquí viene la derivada de un producto, que sería, le voy a poner D cuadrado Y, como que usted derivó a X, le dio 1, más, ahora coloca X, sería X de cuadrado. Debería quedar uno Es más de Y, sin el cuadrado. el primero. Ajá. Y porque ya usted Primero no derivó tiene a, cuadrado. ya usted derivó a DY. No dice más Mire, ese. esa es la derivada de Y, mírela ahí, la de primero. La No, otra, en el último. En el último. segundo, no, el segundo quedaría de Y. El segundo sí va. Sí, porque la derivada de X es 1, Sí. quedaría... sí, también, ya. Debe ver. X por la derivada, pero ese queda al cuadrado. Sí, es el segundo que queda solo con una derivada. Es que la derivada del primero por el segundo, es que el primero no queda al cuadrado. A ver, la derivada de X1 por ese. Ajá. Este es el que no queda al cuadrado. ¿Ya? Yes, sir. Bien, entonces, si ustedes sustituyen esto aquí, entonces ya ahí se ve que va a quedar este 2 veces. ¿Por qué? Porque aquí había uno de él, o sea, ese que está ahí está 2 veces, ¿lo ven? Sí. Entonces sería ese 2 veces, este que está aquí se agrupa con este que está aquí, sería 2 veces, y el del X. Y ahí está la respuesta, ahí está bien. No Sí, tenía ningún error. ya ahí se ve claramente. Ahí se ve. ¿Está todo claro? Jóvenes. Sí, profe. Bien, entonces, la idea de esos operadores es que usted lo coja con calma y lo ejecute. O sea,
se pone a trabajarlo, eso hasta para entretenerse, son ejercicios sencillos. Son sencillos. Entonces, voy a volver a donde estaba. Entonces aquí ya ese tiene la respuesta, que ese que está ahí. Y aquí hay otra pregunta, dice, ¿cuáles de los siguientes, de las siguientes funciones son funciones propias de este operador? ¿Sabes que sí? Eso es inmediato también. ¿Cuáles de las siguientes funciones son funciones propias de ese operador? Por ejemplo, bueno, ya eso es parte de lo que ustedes tienen que hacer. No voy a, porque sería como resolverle más temas de su propio examen, porque eso está en su examen. Entonces, aquí tienen este que está aquí es otro ejercicio y este que está aquí está resuelto. Este que está aquí está resuelto. Este es casi igual que el que se resolvió, lo único que aquí no tiene la segunda derivada. Estos que están aquí son bonitos porque es hacerlo conmutadores de estos operadores. Conmutador del operador, eso es en 1D, la posición y el momento. Y aquí el de Hamiltoniano con el de posición y eso. Esos son ejemplitos sencillos, ejercicios sencillos. Este que está aquí es un ejemplo que está resuelto y este es importante porque aquí está recordando lo que es el valor promedio de un operador. Entonces, el valor promedio de un operador se define así para una función de onda específica conocida. En este caso, este es un ejemplo, en este caso la función de ondas fue escrita como el producto de 3 funciones. Y entonces está buscando el valor promedio del operador de posición, que es resolver ese integral en el espacio donde estamos, o sea, eso es en el espacio particular de L2, que es el que a usted le interesa mucho. Entonces ya lo que hizo fue resolver la integral. Aquí sustituyó, recuerden que esa expresión que para algunos ejercicios es lo mismo, se puede interpretar incluso como si fuera conjugado. El conjugado de ese producto, el adjunto se distribuye y este es la adjunta, la función adjunta y este es el de posición y ahí se escribió. Y ya luego entonces, lo que está es, bueno, eso es en una caja tridimensional. Por eso la está evaluando en esa caja que tiene esos elementos como longitud, A, B y C. Y ya entonces se calculó la integral y al evaluarla ya se obtiene eso. Aquí está haciendo el de X, aquí lo mismo, pero en este caso es para el valor promedio del operador de momento. Entonces el valor promedio del momento es lo mismo. Ya este se calculó que este dio A sobre 2. Y esto, lo mismo, lo que me interesa que recuerden es la definición de valor promedio de un operador en este espacio. Qué importante. Mire, que prácticamente este que está aquí le está resolviendo lo que le pusimos allá arriba como ejercicio. Mire, aquí. Solamente como que usted busque. Por eso le estoy haciendo ese paseíto. ¿Dónde estaba? Mírelo aquí. Entonces, eso es más de lectura y revisión que de otra cosa. Usted puede verificar que esto da 1 fácilmente, porque es esta derivada de este menos este sobre la otra. Entonces, da 1, la derivada de X. Y ya, prácticamente lo que está aplicando, sustituyendo quién es el operador del momento, este que está aquí, que también se puede escribir como menos I arriba, multiplicando por I arriba y abajo. Y entonces ya
lo bueno, repito, como que usted lo ponga a actuar sobre una función para que usted lo vea, pero ahí lo puede ver también directamente. Recuerde que era este con este menos este con este. En este caso está aplicando propiedades del operador que demostramos al principio y aquí sacó la constante, porque es una constante, el operador de los corchetes. Y entonces está aplicando esta y ya esta se verificó que 1, a ver, no, la que 1 es esta. Y este es el simétrico, o sea que si este 1, este menos 1. ¿Qué diferencia hay, profe, entre la X con el circunflejo y sin el circunflejo? Sin la cachuchita, perdón. Sí, con la cachuchita. Esa es el operador. Y ya esa es lo que lo representa. Es decir, es como que usted diga que este es el operador y eso es como está definido. En el caso del operador es de posición y el operador es constante, lo que uno distingue entre el operador y qué expresión define al operador. Aquí ya como que se ha sustituido la expresión que define al operador. ¿Entiende? Lo que pasa es que cuando es de posición, la cachuchita es lo que te dice que es un operador y ya. Ok. Entonces viene siendo que el operador momento, sin la cachuchita, esa expresión que está al lado de la X. El operador momento está definido así. Y el operador posición es ese, la misma X, como es lo mismo que usted tenía el potencial, por ejemplo. El potencial es el mismo potencial. ¿Entiende? Perfectamente. Gracias. Bien. Entonces, recuérdese que aquí, bueno, aquí está utilizando este que ya se calcula primero y está utilizando la propiedad de anticonmutatividad, por decirlo así, que cumplen los operadores, los corchetes. A corchete B es lo mismo que lo opuesto de B corchete A. Aquí tienen que tener cuidado, por ejemplo, cuando van al examen de algunos temas, tienen que desglosarlo, o sea, aquí están aplicando algunas propiedades, pero hay uno más adelante que tienen que desglosarlo, o sea, quién es el operador hamiltoniano y tienen que desglosar varias cosas. Aquí esas propiedades son cómodas y son importantes. Recuérdese las propiedades que dijimos. Yo voy para no tener que ir allá atrás donde la dijimos, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Paint, por ejemplo, varias de las propiedades, recuérdese, por ejemplo, esta, que si yo tenía el corchete de A, B, si yo tenía el corchete de A, B, nosotros dijimos que eso era igual, ustedes me recuerdan si me equivoco, creo que era A por B menos B por A. Entonces hay varias de esas propiedades que ustedes pueden verificar inmediatamente. Por ejemplo, que si usted tiene el corchete B, A, automáticamente, porque eso es álgebra de operadores prácticamente, automáticamente sería como que usted le ponga el opuesto aquí. Entonces sería el opuesto del corchete A por B, o sea, A, B, por la equivalencia de una vez, eso es inmediato. Además, si usted tiene el corchete A con otro operador que sería B más C, puede verificar, y vamos a demostrarlo aquí, que eso es igual a A con B más, tienen que trabajar esas propiedades, todo lo que se ha dado aquí se usa, más A con C. Por ejemplo, hay varias formas, es tomar una y llegar a la otra, o desarrollarla a las dos y ver que tiene la igualdad. Por ejemplo, si nosotros trabajamos esta,
Esta que está aquí sería A por B más C menos B más C por A. Y entonces aquí tendríamos AB, lo voy a ordenar de una vez. Es decir, tendríamos AB, pero aquí tendríamos menos BA. O sea, estos dos sería menos BA. Pensando en que el menos BA es este, mírenlo aquí. Aquí con este. Y el otro sería más, aquí AC menos, aquí menos CA. Y ya llegó porque eso que está ahí, este que está aquí, vamos a coger otro color, vamos a coger el azul. Este que está aquí es este que está aquí. Y este que está aquí es este que está aquí. Así que ya demostró. Entonces, muchas veces lo que se usan esas propiedades para ahorrarse pasos de aritmética en la prueba. Pero entonces, si yo voy a utilizar una propiedad de esas, yo tengo que demostrarla. O me voy por la definición larga y me pongo a trabajar con el operador, pero hay mucho, vamos a decir, mucho atajo. Entonces, volviendo a donde estábamos, aquí creo que era. Volviendo aquí, lo que estamos recordando es que el señorito hamiltoniano, aquí hay un error porque aquí me le faltaron los corchetes, pero ya usted sabe que se le agrega, ¿verdad? El señorito hamiltoniano es el operador que viene definido como la energía cinética más la energía potencial. Y entonces, de ahí lo que se hizo fue escribir quién era el de posición. Y entonces ahí se aplicó, aquí se está aplicando aquella propiedad que se demostró allá, que es este con este y este con este. Lo único que se verifica que este que está aquí es cero, ese que está ahí. Entonces, por eso me da este. O sea que la posición conmuta, ¿verdad? Exacto. Ese que está ahí va a verificar una relación de tener, cuando veamos luego, va a verificar una relación de tener las mismas funciones propias. Bueno, aquí este que está aquí está entero en el examen, entonces yo necesito que usted lo haga con las expresiones. O sea, porque dice el encabezado en el examen que usted tiene que agarrar, escribir su operador y de ahí debe demostrarlo. O sea, cómo es esa construcción del laplaciano tiene que demostrarla. Cómo usted construye. Construye el laplaciano en esta forma. Con el operador L cuadrado, que no está ahí. Usted lo busca. Claro que de ahí usted puede ver qué porción fue que se tomó como L cuadrado para que fueran iguales. O sea, que si esto es igual a esto, ahí también usted puede saberlo, pero usted lo busca. ¿Quién es L cuadrado? Y entonces aquí tiene el hamiltoniano ya sustituido en vez del laplaciano con su equivalencia con el operador L cuadrado. Y tiene que desarrollar, demostrar eso, que esa conmutación da esto. Usted tiene que demostrarlo. Que esto da esto, que este da esto y que este da esto. Eso es lo que quiere decir, desarrollándolo paso por paso. Entonces, esta parte que sigue estando en ejemplo también es importante para la notación cuando usted vaya a trabajar. Y esto es importante. Este que está aquí es el adjunto de esa función que para ciertas cosas la cogemos como conjugada.
y esto tiene esta notación así. Y esto es una equivalencia, ya yo le decía que muchas veces luego entonces, en vez de trabajar con las funciones, ya se toma los subíndices, mírelo aquí, y está trabajando con el operador, y ya luego en vez del subíndice se toma la forma matricial. Y recuérdense que esta matriz se forma con esos mismos elementos, haciendo los productos. Tienen que poder jugar con esas notaciones, porque ya simplemente es un cambio de notación. Un cambio de notación. Recuérdense que esto representaba un producto escalar, por ejemplo. Entonces se vería así el producto escalar entre ellos dos. O así, o cogiendo los subíndices directamente así. Propiedades. Y lo único que aquí se está viendo, porque ya se había visto, es cómo se hace cuando se tiene la notación de Dirac. Porque allá arriba voy a subir otra vez, pero lo estoy visualizando primero en los ejemplos, porque recuérdense que me fui a los ejemplos. Pero allá arriba hay una explicación también. Le decía ahorita que el valor promedio de un operador se define así. Siendo esta, por ejemplo, funciones de onda y este el operador. Y ya vimos ejemplo allá arriba calculado del operador de momento y el operador de posición y esto. También nosotros sabemos que el valor promedio es un número. Entonces lo que le está diciendo que como es un número, cumple, como es un número real, cumple con la propiedad de que él es igual a su conjugado. Y entonces, aplicando esa propiedad de que él es igual a su conjugado, aquí se llegan a estas igualdades. O sea que usted puede plantearlo así o lo puede plantear así, cuando viene aquí, en la expresión. Este que está aquí es este, y este es el conjugado de este que está aquí. Recuérdense que estamos usando la palabra conjugado, porque realmente para este, no es lo mismo, porque ya nosotros dimos la definición general de adjunto. Nosotros dimos la definición general de adjunto en cualquier espacio, pero aquí, en este espacio, de manera especial, funciona como si uno le llamara prácticamente conjugado. En este espacio, que es el que más ustedes van a trabajar, de todo lo que se han trabajado. Entonces, bueno, aquí ya y recuerde por la propiedad de adjunto, cuando viene aquí el adjunto, entonces está distribuyendo, mírelo ahí. Y entonces el adjunto del adjunto se sabe que es el mismo y queda así. Se demuestra inmediatamente. Y entonces, por eso, en este espacio, con ese producto escalar de manera usual, que el que una pregunta ahí. Diga. ¿Por qué si usted dijo que el adjunto del adjunto es el mismo? Cuando se multiplica por el operador A, la función de onda, el adjunto no es el mismo. No entiendo lo que me quiere decir. Esta que está aquí es la conjugada de esa función. Sí, pero usted dijo que el adjunto del adjunto era el mismo. Pero en el adjunto del operador A, por la función de onda, no es el mismo. No, pero es que usted le está diciendo el adjunto al operador sobre la función. No sé si me entiende, mire. Lo que usted hizo fue lo siguiente. Distribuyó adjunto ahí, dentro de este producto. Entonces usted tiene adjunto de ese que está, porque por definición el valor medio es esto, que tiene ahí, míralo ahí el adjunto. Sí, está bien, entendí, gracias. Entendí ya, yo lo vi ya. Es decir, esta es la definición de valor esperado, valor medio, perdón. Entonces el valor medio es ese, que es esto que está aquí. Pero si nosotros demostramos que el valor medio es un número real siempre, que se puede demostrar, pero que aquí lo que está usando son como casos particulares, porque la historia no se cuenta como se está escribiendo aquí, porque esa es la versión de los ejemplos del libro de física. Ya yo arriba le dije todo lo que era un operador
qué era un adjunto, qué era un autoadjunto y todo eso. Hicimos la historia bien contada. Pero como luego usted se centra nada más en este espacio, entonces le estoy explicando la pequeña manipulación que son coherentes también con toda la teoría. Habiendo demostrado que el operador, el valor medio es un número real, entonces el adjunto de él es igual a él mismo. Que aquí usaremos la palabra incluso conjugado, ya le decía. Porque en este espacio particular lo que se está haciendo es igual como si fuera una conjugación. Entonces, ¿qué se hizo? Si usted cambia eso y lo pone con rayita, va a haber la misma propiedad, porque cuando usted aplica el conjugado a ambos lados, lo que está haciendo es lo mismo que decíamos. Viene, distribuye conjugación, y entonces aquí, y este que está aquí, este operador A está actuando sobre la función de onda. Distribuye ahí, porque este es ese lado. Y aquí el conjugado del conjugado le queda la misma, y este le queda el conjugado de esa. Y entonces lo que le decía es que ya en algunos libros de física lo que dicen es que ese operador es hermítico si cumple con esa propiedad. O sea, lo que cogen es esto, pero en realidad él es hermítico si él es igual a su adjunto, que es lo que estaría pasando. Entonces, y además su valor, bueno, ya eso lo dijimos. Entonces aquí, si el operador es hermítico, nosotros tenemos entonces que se cumple eso, que son propiedades que satisfacen el operador hermítico. Aquí tienen estos ejercicios de valores propios y funciones propias para este operador. Es importante que usted vea, ya lo dijimos en la clase pasada, que ahí hay un operador. En la clase pasada introdujimos la idea, sacamos el operador, ahí hay un operador. ¿Qué está usted diciendo ahí? Que ese operador, bueno, lo puede simplificar como se ve de este lado, pero vamos a llevárnoslo a Paint de una vez para sacar el operador que está ahí. Recuérdense que nosotros dijimos que usted resolvía la ecuación, pero esa ecuación necesitan de algunas condiciones para tener un problema ahí de valores propios. O sea, no es solamente resolver la ecuación. Por eso ahí están dadas las condiciones abajo. Entonces, vamos a llevárnoslo un poquito rápido a Paint para sacar por lo menos el operador que está ahí. Fíjese que esa que está ahí es la ecuación de Bessel. Entonces, la ecuación de Bessel, relacionando todo lo que dimos en las primeras clases, agregando condiciones especiales al problema, nosotros a resolver la ecuación de Bessel, que es esta que está aquí, mire qué rico resulta esto, que esto es como un resumen de todo lo que ya vimos. Porque resolver la ecuación de Bessel, esa que está ahí, ya usted la resolvió por la segunda derivada, más, y lo que estoy escribiendo es lo mismo, pero en diferentes formas. Segunda derivada, a esto por la primera derivada, cuando dimos, no me recuerdo si usamos esta expresión, pero bueno, la ecuación de Bessel es esa que está ahí con ese parámetro, por x al cuadrado, vamos a plantearlo así. El parámetro por x al cuadrado por y igual a al cuadrado por y. Y recuérdese, conectando con lo anterior, pero recuérdese que el problema, estos son operadores diferenciales específicos. Y con los operadores diferenciales que se plantea el problema de Sturm-Liouville, pero ya nosotros dimos la definición más general, que la vamos a ver arriba, de lo que son el problema de, o sea, valores y vectores propios de un operador, que también lo aclaramos en la clase anterior. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Yo tengo aquí, visto desde un punto de vista, vamos a ponerlo, por ejemplo, como así, que este es el operador. Operador J, bueno, vamos a usar la letra A, que era la que usábamos antes. A actuando sobre Y es igual a una constante que no conozco
vamos a ponerle alfa por y. Es un problema de valor propio. ¿Quién es el operador A aquí? El operador A, el señorito A, es x cuadrado por la segunda derivada, operador diferencial, más x por la primera derivada, que lo podemos abreviar, más lambda x cuadrado. Y ese es el operador. Alfa es el a cuadrado que no se sabe cuánto vale. Entonces, la y serían las funciones propias, pero deben cumplir con estas condiciones que están aquí. Deben cumplir con estas condiciones. Todos sabemos que la solución de la ecuación son funciones de Bessel. Ahora, las funciones de Bessel que cumplen con estas condiciones serían las funciones propias de este operador. Visto como teoría de operadores, lo mismo, o sea, porque usted puede estar resolviendo ecuaciones, pero ya esto es un problema de Sturm-Liouville. Entonces, déjame ver si le mandé yo creo que sí, le mandé la foto. Entonces, fíjese cómo lo que ya habíamos trabajado se relaciona. Aquí, las funciones de Bessel que cumplan con esta condición serían las funciones propias de este operador y los valores, porque esto es otra forma de escribir lo mismo. Mire que aquí ya está sacado, o sea, tiene la ecuación escrita de otra forma, pero esto es equivalente a esto. Aquí dice los valores de este parámetro que está aquí. Bien. Bueno, este que está aquí, otro problema de valores propios. Pero fíjese que ya ahí se está resolviendo la ecuación de Hermite. Y dice que las funciones propias de ese operador, fíjese que está planteada la ecuación, pero usted saca el operador. Y este que está aquí, los polinomios. Entonces, por ejemplo, hacer estos ejercicios es la tesis de Esteban. Esteban, que terminó la maestría, está terminando la maestría en matemática educativa, como le decía. Y la tesis de él es, claro, no solamente hacer los ejercicios, sino fundamental, desarrollar los conceptos teóricos y luego al final resolver cada uno de esos, de todos los polinomios clásicos, tenerlo como un problema de Sturm-Liouville. Esa es la tesis de Esteban. El camino, vamos a decir, porque ya recuérdese que a usted se le dio toda la teoría, por eso que usted entiende lo que se está haciendo. Porque hay que explicar lo que es un operador diferencial, que es un problema de Sturm-Liouville y todo ese camino para usted llegar ahí. Y luego entonces, resolver eso sería como la conclusión como tema central. Recuérdense que a los polinomios clásicos nosotros hemos llegado de diferente manera. Entonces, aquí tiene otro problema que el mismo, donde se está obteniendo los polinomios de Legendre, pero bueno, aquí los polinomios y también se pueden obtener los pares y los impares. También como un problema cambiando las condiciones. Entonces, son problemas de Sturm-Liouville. Ahí tienen, me fui primero a la parte de los ejercicios y repaso y ahora me voy a devolver donde nosotros prácticamente quedamos allá arriba, vamos a buscar otra parte, vamos a centrarnos, bueno, ya nosotros habíamos visto lo que era no sé si habíamos visto lo que era un operador positivo. No sé si lo dijimos anteriormente, pero me quiero centrar ya hoy en la parte de la notación de Dirac para seguir con lo que hemos hablado. Bueno.
ahí el operador proyección es muy importante y está relacionado con la serie de Fourier incluso. Voy a buscar la notación de Dirac, y bueno, un operador compacto, también los operadores compactos son importantes que ustedes manejen la definición de un operador compacto en un espacio de Hilbert. Vamos a la notación de Dirac. Un segundito. Bueno, aquí hay un repasito de la notación de Dirac para repasar los conceptos que ya se dieron. Y entonces la notación de Dirac, una introducción, ya esta parte es sacada principalmente del libro de SETI. Mire, aquí hay que saber simplemente lo que es un Bragg y un qué. Si nosotros tenemos la función de onda para nosotros es un vector en el espacio de Hilbert. En ese caso, ese que lo estamos hablando directamente aplicado. Y entonces, el Bragg es este. Y el ket es el otro, el que cierra. Y entonces ahí tenemos la notación Bragg y ket. ¿Cuáles propiedades cumplen eso? Bueno, aquí están los dos. ¿Cuáles propiedades? Y sirven incluso también para representar varias cosas, como el producto escalar, que ya lo vimos allá abajo en el ejemplo. Recuérdense que me fui primero al ejemplo. Y entonces, ¿cuáles propiedades cumplen? Bueno, el producto escalar que nosotros representábamos así, pero ya desde antes nosotros estábamos usando esta notación. Aquí también por cada vector en esa forma que representa un estado, existe otro asociado para otro espacio. Prácticamente ahí se trabaja con dos espacios, que vamos a decir que uno es el dual del otro, el espacio asociado. O sea que por cada Bragg hay un ket, por cada ket hay un Bragg, pero el Bragg y el ket no son del mismo espacio. El Bragg es de un espacio y el ket es de otro espacio. Entonces, está recordando aquí el producto por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en R3, ya nosotros lo vimos eso incluso en la tesis. Aquí tengo el producto de por la función en R3. Esta función que está ahí, yo también la puedo escribir también en términos del momento. Aquí está en términos de la posición. Ya aquí le decía que por cada ket hay un Bragg y por cada Bragg hay un ket. Estos son equivalencias en términos de notaciones. Si usted quiere seguir llamando a esto como conjugado, puede llamar, o sea, son equivalencias, vamos a decir, en términos de la idea básica es buscar una equivalencia si yo trabajara con Bragg o trabajara con ket, pero es lo mismo en términos de interpretación. Aquí estoy con ket y aquí estoy con Bragg. Y entonces estos son equivalentes, pero están en espacios diferentes, porque están en el espacio de los ket y este está en el espacio de los ket y este está en el espacio de los Bragg. Entonces esto es equivalente a esto es la multiplicación por un escalar, porque A es un escalar, puede estar tanto dentro como fuera. Recuerde que la función es el vector. Y esta entonces con el conjugado, en este caso. Todo eso ya nosotros lo hemos trabajado, lo único que aquí está utilizando es la notación. Mire, este lo vimos así mismo porque lo vimos como adjunto. En este caso, este es el producto, vamos a decir, de este por este, de phi por esta, y aquí cambia. Si usted le aplica conjugado, lo cambia. Ya eso lo vimos incluso al principio, cuando vimos la matriz. Entonces, este lo vimos allá en el ejemplo.
Y aquí está demostrando que esto es igual a esto. Aplicándolo dentro, obtenemos la conjugación y ya tenemos este. Entonces está demostrando que ese es igual a este en esta notación. Muy fácil, ¿eh? Todo es muy fácil porque esa es la ventaja de la notación. La notación no está introduciendo un concepto propiamente porque las definiciones ya se dieron. Lo que usted está aprendiendo es a manipular con ello. O sea, la definición, esta notación ayuda a la manipulación. Ayuda a la manipulación. Aquí se está utilizando las propiedades del producto escalar. Esto es como la distributiva, este por este y este por este, míralo aquí. Y la constante han salido fuera. En esta segunda ya vimos la parte de arriba, la del conjugado. Recuerde que estos que quedan aquí ya son productos escalares. Y esto. Entonces, esa propiedad de producto escalar la dimos al principio. Cuando nosotros definimos o sea, al principio no de esta, sino cuando dimos el pre-Hilbert. Esto también lo dimos cuando dimos el espacio de Hilbert. Lo único que cuando lo dimos no recuerdo que lo hayamos escrito con la notación de Dirac. No recuerdo si lo escribimos, pero la desigualdad de Schwartz, la demostramos y ahora están aquí escritas en términos de la notación de Dirac. La desigualdad triangular también con la notación de Dirac. Lo único que cambió fue la notación. Fíjese que así la habíamos escrito antes, creo. Esta es particular, yo creo que estaba escrita en términos de una norma general, pero aquí para espacio euclidio se quedaría así. Con las 2 barras la norma. Y entonces la ortogonalidad, porque ya como esto representa un producto escalar, bueno, si son diferentes da 0, si son iguales da 1, eso significa que son normales. Míralo aquí, ya lo habíamos dicho. Entonces, en esta notación no está permitido, hay operaciones que no están permitidas, por ejemplo, esa que está ahí, esa no está permitida. No está permitido que yo multiplique ese BRAC con este otro BRAC, ya le decía. Ni que multiplique este QET con ese otro QET. Entonces son operaciones no permitidas y se van a ver, por ejemplo, con ejemplo ahorita cuando estemos trabajando con los espacios de RN, porque esa es una nota. Míralo aquí, de una vez empiezan los ejemplos. Mire un ejemplo, en el espacio C3. Recuérdese que nosotros cuando trabajamos aquí dijimos y demostramos que en CN, todo operador en CN acotado, lineal, es acotado. Todo operador lineal sobre CN acotado. Entonces lo demostramos y también vimos que tenía una representación matricial. Entonces un vector en este espacio está representado así. Mire aquí, este sería un ket, este es un ket y vienen ejemplitos sencillos como determinar el BRAC asociado a este ket. Y esta que está aquí es hacer el producto escalar de este BRAC por este ket. Y luego entonces darse cuenta que no está definida esa operación, la que dijimos. Y entonces rápidamente. Doctor, disculpe, ¿podría subir un poco? Ahí. Pero yo veo que son los 2 BRAC. ¿O estoy equivocado? Sí, pero el que le mandaron a buscar, este que está aquí. Ya. Los dos son QET. Ese Pero que mandaron está a ahí, buscar el BRAC. los dos son ket. Sí. Que busque el BRAC asociado a este ket. Exacto. Gracias. Bien. Yo creo que lo pronuncié bien, por si acaso, ustedes me dicen, ¿no? Entonces, aquí está la parte A, que es inmediata. Es inmediata. Y viene de la propiedad. ¿Qué usted cree que se hizo de aquí para llegar ahí? Traspuesta, conjugada. Exacto.
Entonces, como le decía, en el espacio que estamos trabajando es en este espacio. 5.97, rápidamente, volviendo al 97. Estos ejemplos están en C3. Y entonces, eso que estamos haciendo, vuelvo a las 5, 5, 5, 5, aquí 5. Entonces estamos trabajando sobre ese espacio. Y ese espacio, cuando dimos nosotros esto, dijimos, aquí demostramos que todo operador lineal sobre ese espacio era acotado y que además tenía una representación matricial. Luego entonces, cuando fuimos a la parte de operador adjunto, también lo presentamos como ejemplo. Vamos a ver si llegamos aquí, mírelo aquí. Adjunto de un operador. Cuando estábamos en la parte de adjunto, mírelo aquí. El mismo ejemplo. Entonces nosotros dijimos que él era igual a su adjunto si pasaba precisamente eso. Que la matriz de la representación del operador, que él fuera igual a la conjugada de la trapuesta. Y entonces, si él era igual si la matriz era igual a la conjugada de la trapuesta, era el mítico. Y entonces, esa es la razón. Es decir, volviendo allá, 97, nosotros estamos trabajando con la notación y queremos que sean hermíticos. Como queremos que sean hermíticos, un segundito, escúchame. Por esa razón, se construyó así. ¿Se entiende, María y demás? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, eso es lo que le está diciendo aquí. En términos del libro, el libro lo que le está dando un repaso, pero, o sea, lo que le está dando una anotación, porque es el libro de física, pero él va a usar las herramientas matemáticas que se han definido de manera general. Entonces, ese señorito se ha obtenido así. O sea, que para todo ket, por lo mismo que ya decíamos también allá arriba, lo que se ha obtenido a partir del conjugado de la trapuesta en ese caso, para la forma matricial. Recuérdense que nosotros estuvimos aquí arriba también indicando equivalencia. Mírenla aquí, la equivalencia entre Brad y que, y prácticamente se dieron en términos de esa definición. Vamos a seguir mirando el otro ejemplito. O sea que en ese espacio el Brad del Ket es el autoadjunto y viceversa. No, este que está aquí, no, o sea, sí, usted lo ha dicho bien. Yo pensaba que iba a decir lo mismo, pero no se puede decir la palabra autoadjunto porque no es de él mismo, sino es el adjunto. Si fuera autoadjunto, él sería su propio adjunto. ¿Entiende? Adjunto sería lo correcto. Exacto. Bien, entonces, aquí viene la segunda, que es inmediato ya, lo mismo que ustedes conocen. Y aquí, mire que aquí está haciendo el producto escalar, porque eso era lo que le pedía, pero el producto escalar del que ya usted buscó, que es el Brad, con este otro que, el que usted buscó. Mírenlo aquí, la parte B. Entonces ya ahí está haciendo el producto escalar, compatible con lo que usted hacía también, porque lo único que estamos es cambiando la notación, pero la matemática que usted hacía sin la notación es la misma. Entonces el producto es este por este, mírelo aquí, este por este y este por este. Y ya ahí usted tiene su producto escalar. Su producto escalar. Sí. Si viene y le busca el adjunto, ya usted sabe lo que le va a dar también. Porque, o sea, sabe lo que le va a dar, que sería como el conjugado de este, si le pone ahí adjunto.
Y la otra, ya aquí le está diciendo por qué razón no está permitido, porque entonces en la parte de producto escalar no puede multiplicar esos dos vectores que no pertenecen a un mismo espacio. Y aquí también está viendo que este de un espacio y este del otro, porque esto en este ejemplo está viendo que este es un vector fila y este es un vector columna, no son del mismo espacio. Y entonces aquí tienen en el libro de física una interpretación para el producto escalar en términos físicos. Le dice que el producto escalar puede ser interpretado de dos maneras. La primera es análoga a productos linearios que usted hace de manera euclídea. Y en ese, el producto escalar que se da en los cursos básicos tiene una interpretación con la proyección. La proyección del vector B sobre el vector A usa el producto escalar. Lo puede buscar en cualquier libro de cálculo y recuerda que se aplica el producto escalar para determinar la proyección. La proyección no tiene que ser de los vectores geométricos. Si estamos, yo recuerdo que allá arriba vimos un vector, un operador de proyección. Entonces, la otra forma, la segunda, es como sirve para normalizar estado. Y ya nosotros vimos en física cuántica, por ejemplo, ya aquí lo está aplicando, pero nosotros vimos en física cuántica, también sirve para representar probabilidad, de interpretación de probabilidad, que ustedes lo van a utilizar para un sistema, para el momento, lo que sea. Entonces, esas son interpretaciones. Y aquí vienen más ejemplos. Fíjense que ahí dice ejemplo número 36, pero además todos los ejemplos que están allá abajo no están en esta misma línea. Se podría decir entonces que este material tiene más de 100 ejemplos. Se podría decir eso, que tiene más de 100 ejemplos. Entonces, vayan mirando ese ejemplito que está ahí y qué pide. Tómese un minuto para usted mirarlo y si quiere escribir algo lo puede escribir. Entonces, fíjese el ejemplo. El álgebra, lo mismo. En este caso, esto es súper fácil. Yo tengo ese vector que está dado en términos de otros vectores. Podríamos incluso pensar, por ejemplo, si estoy en R3, que esto es como I, J y K, que son los vectores de una base. Ese es este que está dado en términos de otro estado. Y este que está aquí está en términos de otro estado. Y entonces, donde me está diciendo que este y este son ortogonales. Lo que le decía, por ejemplo, imagínense que usted está, qué sé yo, en R2 y está trabajando, lo que sea. Es una combinación lineal. Esta está dada como una combinación lineal de estos dos estados y esta está dada como una combinación lineal de eso. Entonces me dice que calcule a la suma, el estado suma de ellos dos en términos de Ket y en términos de Bragg también. Y ya eso es lo mismo que vimos ahorita. Calcule también el producto escalar de estos dos y el producto escalar de estos dos. Y ver si son iguales. Ya eso es lo mismo que vimos ahorita. Y también dice que demostrar que satisfacen la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Eso es inmediato. Fíjese que para sumar estos dos, que sería la suma de estos dos, simplemente lo que hemos hecho es agrupar. Ya ahí se ha reemplazado, se ha llevado hasta en cámara lenta. Este señorito es este y este es el otro y luego se han agrupado los semejantes. Sería 3i menos 1, míralo aquí, sobre phi sub 1 y el otro es menos negativo 7i más 2i sería menos 5, míralo ahí, inmediato. Ahora luego para obtener el otro lo que hacemos es lo que ya decíamos, aplicamos la propiedad con el adjunto. Entonces, si tenemos ese que está ahí, aplicamos la propiedad del adjunto
Y la propiedad que estamos aplicando es específicamente esta que ya la dimos, mírala aquí. Y entonces, para escribirlo en términos de get, aplicamos adjunto, la definición que está allá arriba, o sea, la propiedad, y vemos entonces que esto que está aquí es lo mismo que el escalar, aplicándole el adjunto de esto lo convierte entonces en estos son get, lo convierte en brac y le pone el conjugado al número y ya ahí tiene el otro. O sea que este ya sería ese, en términos de este que ya tenemos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ahí se ve que quedó conjugado, el conjugado del El anterior. conjugado de la Ajá. escalar y lo que son get quedaron como brac. ¿Estamos? Entonces, la parte B, los productos escalares están ahí. Y recuérdense primero que si son ortogonales, está usando la propiedad de ortonormalidad. Que dos de ellos iguales dan 1 y si son diferentes dan 0. Entonces ya automáticamente está usando el producto escalar. Míralo aquí. Luego sacaron los escalares y los productos escalares y ya son inmediatos. Eso es algo súper fenomenal. La notación. Porque ayuda muchísimo. Este por este con este con este y este con este. Míralo aquí. Y los otros que son diferentes daban 0. Nada más dejaron el otro, bla, 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 ya. Y este 1 y este 1. Entonces aquí la multiplicación de estos dos más este sería 7i pues esto da menos 14. Y este que está aquí da 3. Y obviamente da un número complejo, el producto escalar. Y además se ve en este caso, se ve lo que ya decíamos del producto escalar, de la propiedad cuando definimos el pre-Hilbert, que esa es la propiedad de antisimetría prácticamente, que cuando usted le aplica el conjugado, o sea, cuando le aplica el conjugado, da el conjugado aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si son reales, sí van a dar igual. El producto escalar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Estamos claros hasta ahí? Aquí sí. Bien. Sí, señor, estamos claros. Perfecto. Entonces, Francis, ¿tú estás claro ahí, Francis? Francis, deja la política. Bien. Entonces, bien. Entonces, esos son ejemplos sencillos. Fíjese aquí, la parte C, lo que está verificando es la desigualdad de Cauchy-Schwarz que se cumple con lo que ya habíamos definido. Míralo aquí, que se debe cumplir la desigualdad de Cauchy-Schwarz, cogió los resultados. Recuerde que esto es el módulo elevado al cuadrado y estos productos escalares ya se obtuvieron allá arriba. Entonces, verificar que se cumple la desigualdad de Cauchy, es de Schwarz, en ecuación de Schwarz, que de Cauchy-Schwarz-Boniakowski, le llaman algunos libros. Estos son otros ejercicios, otro ejemplo, y entonces aquí, este dice uni, pero ese es el operador de identidad, recuerde que ya lo dimos. Dice uni, pero es el operador de identidad, no lo confunda con unitario. Entonces el operador de identidad él actuando sobre cualquier estado me da eso, ya lo habíamos visto nosotros también. Porque con esos dos operadores, esto es la página 103, con esos dos operadores fue que empezamos. Con esos dos operadores fue que empezamos, mírelo aquí, el identidad actuando sobre el elemento. Y el nulo. Y el nulo. Entonces, el operador identidad, ¿dónde está? Míralo aquí.
Y aquí tenemos otro operador desconocido, que eso podría decirse que degrada el nivel de la presentación, pero ahí eso es agregando más ejemplos, más sencillito. Este es el operador gradiente, dado ahí en coordenada cartesiana, el operador momento, que ya lo conocemos el señorito, que viene en términos del operador gradiente, mírenlo allá. Y ya habíamos dicho que el gradiente laplaciano es el producto escalar del operador gradiente consigo mismo, prácticamente. Bien, aunque aquí no le incluye, bueno, este es el laplaciano, con este, mírenlo aquí. Y el operador de paridad, que el operador de paridad hace esto, ya. Actuando sobre la función, la hace que sea par. O sea, busca la función par asociada. Estas notaciones son importantísimas. Entonces, por ejemplo, ya nosotros vimos el valor principal o valor promedio también, nosotros lo podemos definir así. Y lo que nosotros estamos viendo ahí es que si estábamos en el producto, en el espacio L2, entonces ya vimos incluso cómo venían estas expresiones definidas. Porque ya lo dimos en términos de integrales, pero no tienen por qué ser integrales. Bueno. Entonces, también dice cuándo tienen significado físico y cuándo no, dependiendo de cómo se trabaje con la expresión. También ahí está cuáles tienen significado y cuáles no, aunque matemáticamente se puede hacer. Eso se lo decía la clase pasada, que no es que usted va a aprender operadores estudiando física. Usted operadores aprende estudiando operadores, pero aquí está viendo algunos casos particulares cuando ya se está aplicando. Entonces, ya le decía también el operador adjunto que aquí hermítico, adjunto hermítico o conjugado. Entonces, esa notación es muy usual, cambiar esta por esta. En algunos libros la usan así o así, cuando se está trabajando ya en la aplicación. Para estos espacios particulares, ya le decía. Entonces, en términos de notación, esto es lo mismo que esto y ya eso lo conocemos, porque este que está aquí es igual a intercambiarlo y venir y ponerlo aquí. O sea, ya lo vimos ahorita. Propiedades de ellos, ya ahí se ve las propiedades y esto que están aquí ya nosotros lo habíamos visto también cuando no en términos sin este cambio, sin esta simbología, pero lo que le está diciendo es que ahí está empleando la misma. Déjame ver si recuerdo, estamos en 104, déjame ver si recuerdo aquí cuando introdujimos el adjunto, que esas mismas propiedades se desglosaron. Mire, nosotros dimos el adjunto, dimos para el inverso y todo eso. Mírala, creo que están aquí. A ver, no. Todo eso se dio, ¿eh? Todo eso se dio. Se dio. Mírala aquí. Cuando estamos hablando del adjunto. Un espacio de Hilbert. Se definió, míralo aquí. Término general. También se describió el proceso para construirlo y ahí fue que vimos el ejemplo del operador de Freedom y que si el conjugado del núcleo era igual, entonces él era autoadjunto. Todo eso se trabajó. 104, me voy otra vez allá a la 104. Entonces, eso ya lo vimos. Y entonces lo único que le está diciendo es que, bueno, algunas veces se usa esa simbología y lo mismo que vimos allá en el ejemplo. Piénselo de esa manera, conjugado, bla, bla. Aquí sobre el producto, sobre esta
esta que está aquí tiene un error, porque aquí le faltan los elementos de la suma de este lado. Aquí. Entonces es distribuido sobre la suma. Aquí, si tengo estos operadores actuando sobre un estado y le pongo el adjunto o el conjugado, entonces lo que hace es lo que ya vimos, me transforma este get, me lo pone en bracket y además le invierte el orden y lo pone conjugado. Ya eso lo vimos. Aquí también se ve la parte que hace, le cambia el orden y entonces lo cambia como bracket y lo bracket lo cambia como get. Eso es fácil, pero usted tiene que ponerse a trabajar con él. Entonces también ya dijimos que él era autoadjunto si él era igual a su adjunto, que aquí le estamos llamando. Y mire lo que ya habíamos dicho. Todas esas anotaciones lo hemos trabajado ya en forma general. Vienen ejemplitos que no voy a detenerme ahora a desglosar. Y fíjense que yo quise repetir esto, pero recuérdese, y lo quise repetir por lo siguiente. Fíjense que hoy nosotros, esa que está ahí la demostramos, usted la puede llevar hasta una sumatoria también, pero lo quise repetir por lo siguiente. Estamos en la página 107, pero a usted se le dieron ellos aquí. Al principio, en clases anteriores, dijimos los operadores y también dijimos que jugara con esa propiedad cuando introdujimos los corchetes, respetando que estaban en el álgebra, dijimos también todo esto. Allá nada más 2 o 3. Mire, esa que está ahí fue la que hicimos hoy, por ejemplo, esa. Y fíjese que en los ejemplos que hicimos era importante porque ya le estamos diciendo que el operador de energía cinética se representa como la suma, el hamiltoniano, como cuando no depende del tiempo, que representa la energía, como la suma de la energía cinética, y entonces vimos ejercicios relacionados con eso. Entonces, ¿por qué quise repetir esto aquí? Ah, bueno, mire aquí, porque el corchete es un operador. El corchete de 2 operadores es otro operador. Entonces se puede mostrar que el conjugado o el adjunto de ese corchete es igual a ponerlo en sentido invertido y ponerle lo conjugado. Y este que está aquí con el producto también, pero lo quise repetir también porque ahí tiene algunos, pero más por esta sumatoria que están aquí. Él con el potencia del mismo. Recuerde que el potencia del mismo lo incluimos con ejemplo cuando dimos la derivada y todo eso. Y además, si tenemos el conmutador de él con el escalar, ¿verdad? Queda 0. Función de operadores, como ya decíamos, si usted tiene un operador, puede hablar de serie de Taylor, pero estos que están aquí son operadores. O sea, usted está trabajando con operadores, una serie de Taylor, una función de operador. Aquí tiene un ejemplo más particular de la función exponencial, pero con operadores. Ahí le faltó la cachuchita, por decirlo así, no me acuerdo cómo se llama. Es una función de operadores. Usted está trabajando con funciones de operador. Ya aquí está mezclando conmutadores, pero con la función de operadores. Y entonces vienen aplicando los mismos conceptos, la función de operador, el conjugado que cumple con esas propiedades, las funciones de operador. La delta de Kronecker para trabajar los ortonormales, es una base, la representación de una base.
que ya nosotros teníamos, y recuerde que en términos de la base, creo que aquí le va a recordar los polinomios que ya vimos ahorita. Míralo ahí. Y entonces recuerda todo eso. Entonces tenemos base aquí con una cantidad numerable de elementos y ya nosotros vimos esas bases. La representación matricial, utilizando la notación, esto, si tengo ese estado, ese por elemento neutro, el operador neutro se puede escribir así, y también se puede escribir de esta manera, siendo este el operador neutro, y entonces esto es lo mismo que esta parte que está aquí, en términos de la base. Pero a su n vienen formando los elementos de la matriz. En este caso, ese que está ahí, que es el estado, en esa base conocida, en una base conocida, se puede representar como producto escalares de la función con los elementos de la base. Y si a cada uno de esos productos escalares le llamamos así, esa es la representación de un vector en ese espacio. Dice que interesante, porque ya aquí nosotros nos estaríamos mudando a la forma matricial, y esa es la equivalencia entre el L2 cuadrado y el L2 minúscula, prácticamente. Que también la serie de Fourier los reúnen ahí en los coeficientes, lo vinculan. Es decir, si yo tengo una función, puedo dar de ella una representación matricial así, utilizando el producto escalar con esa función de onda en un sistema base. Si ese sistema base son los polinomios de Hermite, pues entonces yo lo haría con ellos. Y entonces esa sería la representación de ese estado. Yo lo veo claro, no sé usted lo ve clarito. Hasta que uno no manipula eso, uno no puede verlo clarito. Uno sí entiende la explicación, pero hay que fajarse a manipular para uno luego decir. Hay que desglosarlo paso a paso, porque eso no se ve, profe, todavía. O sea, usted no entiende qué significa esto. Claro que sí, eso es producto eso sí. escalar. No se ha hecho ejemplo de eso. Sí, lo hicimos. Y entonces, que usted necesite desarrollar habilidades, eso obviamente está súper claro. Pero eso no fue lo que yo pregunté. La habilidad ya lo calcule. Usted no me ha entendido. Uno puede estudiar un concepto y entender el concepto, pero hasta que no hace ejercicio y se mezcla con ello, lo manipula. No desarrolla habilidades. No lo tiene clarito. No desarrolla habilidades. Pero si usted ve eso que está ahí, tiene los polinomios de Hermite que ya se obtuvieron aquí. Por lo menos cuando yo digo que ya se obtuvieron. Porque recuérdense, yo no quiero volver a repetir lo que dije fuera de video en la clase pasada. De que cada quien necesita ir revisando y esas cosas. Porque eso precisamente que ustedes están diciendo, eso fue lo que yo dije. Que usted tiene que sentarse e ir revisando los ejemplos incluso y hacer ejemplos usted. Pero cuando yo le digo que sí se entiende, es que, bueno, si yo le doy a usted una función de onda y le digo, represéntela a ella en esta base, pues simplemente plantear todas esas integrales, que el producto escalar definido con la integral, ya también lo dimos en el material anterior. Obviamente que si usted no sabe cuál es ese producto escalar, lo que usted haría es revisar el material, pero usted sabe que ese producto escalar en L2, por ejemplo, era simplemente la integral sobre el conjunto que se estuviera trabajando de ella por la conjugada de ella. Es una función en variable compleja y usted conoce la forma binómica, usted sabe lo que es el conjugado de dividir en la parte real y parte imaginaria. Eso fue lo que dijimos.
Entonces, eso sería esta por el conjugado de esta. Es que no se está entendiendo. Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo más, una analogía más sencilla. Cuando uno estudia, por ejemplo, el concepto de límite abstracto, uno puede entender el concepto, pero hasta que uno no hace límite y lo aplica la definición, no puede decir que la ha entendido clarito. O sea, ¿a qué me refiero? Simplemente. Bien, si usted ve a otro haciendo límite y haciendo el ejemplo, no necesariamente usted podría decir que sabe mucho, pero ya la parte de hacerlo usted, ya eso es usted, ¿verdad? Eso es lo que usted se refiere. Exacto, que uno no puede solamente decir que lo tiene clarito, si no lo ha manipulado y lo ha aplicado. Ya. Entonces, es lo mismo decir entonces que aprenderemos nada más estudiando teoría y no necesariamente así, hay que aplicarla para poder ver cómo actúa. Pero nosotros hemos dado la práctica suficiente, la pregunta, porque yo quiero ver la parte que depende de mí. ¿Se ha dado ejemplo de eso? Claro que lo hemos visto. Bien, bien, bien. Bueno, pues entonces ya esa parte, como usted dice, sí depende de ustedes, de que se sienten a trabajar, ejemplo, más ejemplo de esa parte. Bueno, más ejemplos no, sino simplemente coger los mismos ejemplos primero que están ahí para entonces calcular los mismos numeritos, como se había dicho. Por eso el examen incluso está en base a la misma práctica, ¿verdad? A la misma práctica. Son ejercicios de la misma práctica porque no hay necesidad de sacar más de otra parte. Por ejemplo, aquí cuando nosotros dimos los espacios de lo que hemos estado hablando hoy, eso fue lo que dijimos, el producto, el conjugado, para él que se ponía la simetría. Cuando dimos la distributividad del producto escalar también. Y luego entonces, cuando hablamos de los ejemplos, aquí vimos los ejemplos. También estaba este que está aquí, que es el producto que estamos utilizando. Lo único que, esta notación prácticamente es una notación de Dirac. Lo único que no tiene es el bra y el que directamente, porque la introdujimos así. Entonces, si yo tengo ahí eso, ya eso lo habíamos visto, esto que está aquí. En cuando se dio el tema anterior. Y vinieron entonces ejemplos. Y en los ejemplos se hizo ejemplo así. Dedicándole clases, detenido, y tienen los videos. Entonces, habíamos dicho que eso, cuando dimos los productos escalares que eran importantes, dimos ejemplo aquí con uno matricial. Y aquí otro ejemplo con matricial. Esto fue el material anterior. Y aquí hicimos ejemplo en L2 minúscula de esos productos escalares. La desigualdad que le habíamos dicho de SWAR, la norma, espacio normado. Y este material que no voy a volver a desglosar. Bueno, mírenlo aquí. La desigualdad de Cauchy-Schwarz en términos del producto escalar, la norma, por ejemplo, y además, bueno, ahí vimos espacio de Hilbert. En este material hubo, creo que 45 ejemplos en este material. Entonces, en el que nosotros estamos ahora, aquí, que ya estamos en la notación, esto incluso hay diferentes espacios, estamos hablando de diferentes espacios, pero dije que el que más nos interesa a nosotros es L2. Y L2, tengo la función definida en algún espacio, simplemente ya también dijimos lo que significaba. Entonces, y ahí. Estas son las mismas propiedades que estamos trabajando. Y aquí además vienen más ejemplos. Ejemplo número 44. Más ejemplos para eso. No voy a desglosar porque ya eso
son más ejemplos que me detuve ahí arriba a ver el mismo en otra forma. En otra forma, valga la redundancia. La misma definición de operador adjunto, pero ahora matricialmente, porque ya tenemos una matriz que representa el operador, y la inversa y operador unitario. Viene otro ejemplo. Ese material ustedes lo tienen desde hace como, no sé si es 2 días o 1 día. Les digo el acabado, porque ya esto le hemos dedicado, creo que 3 o 4 encuentros a este material. Entonces, está separado por parte. Por ejemplo, para ese que está ahí, ¿cuál sería su representación matricial? Porque está separado por parte. Para este, la representación matricial en una base, siempre en una base. Aquí no está volviendo a decir quiénes son estos elementos porque ya aquí arriba indicó quiénes eran aquí. Para este, la representación matricial simplemente viene dada en términos de esta matriz que está aquí. Y ahí le dice quiénes son. Quiénes son los elementos que se han tomado para conformar la matriz. Ya allá arriba lo vio. También aquí está el operador traza, o sea, la traza de un operador. Y entonces la traza de un operador viene dado en esta manera y esta es la matriz. Fíjese que esa matriz a su NN, que es una matriz cuadrada, está dada en términos de esto. Y eso es, este es un BRAT y este es un KET. Y aquí tenemos el operador. Y entonces está buscando la traza de esa, que es la suma de la diagonal principal. Aquí tienen ejemplitos con matrices. Yo no me voy a detener tanto a esta parte porque usted la tiene. Recuérdese que cuando están trabajando sobre CN dijimos que hay una representación matricial, que toda matriz representa un operador y que el operador también puede ser representado matricialmente. Más ejemplitos numéricos para identificarlo y bien. Aquí hay otro resumen de las propiedades, que si L es real, L es igual a su adjunto, eso se sabe, y que en la representación matricial ya se sabe que también sería igual a su adjunto. Si es imaginario, la simetría, esas son propiedades básicas. Ejemplos. Fíjense que esta parte está más cargada de... Entonces, los vectores y valores propios que desde la clase pasada estamos trabajando, ya aquí viene la definición principal matemática, aunque de hoy al principio también lo vimos. Entonces, si usted tiene tiene un operador en el espacio, sobre el campo, sobre un espacio que está definido sobre el campo de los números complejos y sea este señorito un escalar complejo, entonces simplemente y U un elemento del espacio, entonces esta ecuación que ya la hemos visto muchas veces, este A así un operador, recuerda. No tiene la cachuchita, pero un operador. Este operador actuando sobre el elemento igual a esto, el conjunto de todos esos valores, de todas esas funciones que satisfacen la ecuación se llaman funciones propias, vectores propios, perdón. El conjunto de todos estos vectores se llama vectores propios del operador que corresponden a algún valor propio. Ya vimos incluso que abajo que los problemas de los polinomios que ya también estaban especificados. Aquí tienen un ejemplo. Dice CAS, un subespacio lineal y en el cual
en el cual se ha definido un producto escalar. Y L es un subespacio de E. Y sea PDS el operador de proyección. Recuerde que el operador de proyección lo que coge es un elemento y lo descompone en la suma. Vamos a devolvernos un poquito atrás para que usted observe el operador de proyección sobre un subespacio del conjunto. Aquí. Mírelo aquí. El operador de proyección, o sea, si usted tiene un espacio y tiene un subespacio de él, un subespacio del espacio, entonces el operador de proyección, bueno, trabajando en este caso en un espacio de Hilbert, o sea, ese es un subespacio de un espacio de Hilbert, y P, entonces sería el operador de proyección, toma algún elemento y le da ese Y con la condición de que ese Y, ese X que usted tomó, lo escribe como una suma de un elemento del subespacio más un elemento que está en el complemento ortogonal del espacio. Y el elemento que está en el complemento ortogonal del espacio, complemento ortogonal se define como único. Entonces es el operador de proyección. Es decir, coge un elemento del espacio y lo descompone en la suma de dos elementos, uno que está en el subespacio y otro que está en el complemento del espacio. Pero el complemento ortogonal. ¿Qué se refiere el concepto de complemento ortogonal? El complemento ortogonal, bueno, complemento es que no está en el, que está en el, usted sabe lo que es complemento, ¿no? Sí, pero yo sé lo que es Complemento solo primero. complemento de un conjunto, yo sé lo que es, pero no serían complemento. los... Perdón, déjeme terminar la idea. Sí. Complemento de un conjunto, yo sé que es, pero no creo que sea lo mismo hablando como complemento de un espacio. Sí. Mire, el complemento de un subespacio sería todo lo que está fuera de él, porque es como su conjunto igual. Ahora, ese complemento que está aquí no es el complemento con respecto, sino aquí estarían todos los que son ortogonales a este subespacio. Por ejemplo, en términos geométricos, si usted tiene un plano que sería el plano Z igual 0 en R3, que es el piso. Sí. Entonces, el complemento ortogonal al piso en R3 serían todos los vectores que están en la dirección de, o sea, sería lo que está en la dirección de Z. ¿Entiende? Sí, pues ahí está la diferencia, porque si hablamos de complemento de un conjunto, sabemos que la intersección entre ellos, entonces sería el conjunto vacío, por aquí no necesariamente, porque entonces tendrían el elemento nulo en común. Sí, aquí la intersección entre ellos o es el nulo o es vacío. Tiene que ser el nulo ahí para que sea complemento ortogonal. No, siempre la intersección entre ellos es nulo o es vacío. Exacto. Ahí está ya lo entendí, ahí está la diferencia con complemento de conjunto. El complemento de conjunto siempre la intersección es vacía. Entonces, la idea básica, mire, aquí, es que el operador de proyección toma un elemento del espacio y lo descompone como suma de un elemento del subespacio y otro del complemento ortogonal. Esa es la descomposición. Se puede ver eso. Es la ventaja de ese operador es que ese operador prácticamente sirve incluso para definir una serie de Fourier. Eso que está ahí es una serie de Fourier.
Y todo lo que ya nosotros vimos de la serie de Fourier se puede trabajar en términos del operador de proyección. Ahora, en la parte donde yo estaba, allá abajo, bueno, esas son propiedades del operador de proyección. Y tiene más, pero en la parte donde yo estaba, si me pueden recordar dónde yo estaba cuando me devolví al operador de proyección, ¿me recuerdan? No. Yo estaba más abajo todavía aquí. El último Estaba número que viendo, recuerdo, 127. ¿perdón? 127 es el último número que recuerdo. 127. Bien, estábamos en esta propiedad, aquí, bajo aquí otro poco más, y estábamos aquí. Entonces, ya habíamos definido lo que eran vectores y valores propios de uno, y entonces estábamos viendo ese ejemplo que estaba aquí. Ese ejemplo está diciendo que está trabajando con el operador de proyección. Es el operador de proyección que subimos allá arriba. Si yo tengo un espacio y tengo un subespacio, recuerde que el operador de proyección toma un elemento del espacio y lo descompone como suma de un elemento del subespacio y otro del complemento ortogonal. Entonces, lo que está diciendo es que para este operador que está aquí, que es el operador de proyección, lo único valores propios del operador de proyección son 0 y 1. Son 0 y 1. Y recuerde que lo que estamos aplicando es la definición de valor propio. Y valor propio sería el escalar. Entonces, el operador de proyección toma un elemento y lo debe descomponer en una suma. Entonces, si el escalar pertenece a los números complejos, y entonces lo que está haciendo aquí es, tengo el escalar por el elemento, lo que está diciendo es que los únicos dos que cumplen con lo que le haría el operador de proyección es ese. El operador de proyección tiene ciertas propiedades, y es que no la desglosé toda allá arriba, y es que él es idempotente. Un operador es idempotente cuando él elevado al cuadrado, por ejemplo, y después de ahí se puede ir aumentando para los pares, a la 4, es igual a él mismo. Entonces, por la propiedad de idempotencia del operador, que se aplicó aquí, para cumplir esta ecuación se va a convertir en esa que está ahí. Y la única que satisface esa ecuación para los escalares es el 0 y el 1. Por eso es que se está diciendo que él solamente tiene esos dos valores propios. Recuerde que los valores lambda de aquí son valores propios del operador y los vectores son vectores propios del operador. Entonces eso es lo que le está diciendo este ejemplo. En la clase pasada también nosotros vimos más ejemplos de valores y vectores propios. Hay un operador importante que se construye con esta ecuación. Esta ecuación muchas veces se le ve cuando usted busca, por ejemplo, si el operador A es un operador matricial, ustedes mismos llegaron a buscar los valores propios de la matriz. Llevan esto de aquel lado, incluso crearon el polinomio característico buscando el determinante y todo eso. Entonces, lo que le decía es que con esto, con esta expresión se crea un operador. ¿Por qué? Porque incluso cuando esto era una matriz, esto es una ecuación, es una ecuación. No importa que sea matriz o no, es una ecuación donde las incógnitas son las funciones propias y los valores propios. Y ya la vimos en los ejemplos aquí con el operador diferencial allá abajo. Para que daban los polinomios del Mitre como de esos tres operadores al principio. Entonces lo que le quiero decir es que esto es una ecuación que se resuelve. Y entonces, si yo llevo esto de este lado
pero a esta parte que está aquí en términos matricial muchas veces se usa esa estrategia de agregarle la matriz identidad para sacar una especie de factor común ahí. La matriz identidad para sacar una especie de factor común. Entonces se crea una ecuación y con esa ecuación, mírela ahí, el operador identidad. Con esa ecuación se crea otro operador llamado el operador resolvente. Vamos a hacerlo en cámara lenta para llevarlo allá para que se vea un chin, esa partecita de aritmética. Ya casi estamos terminando porque la idea básica era eso, ver. Bien, entonces, míralo aquí. Si nosotros aquí escribimos el operador A actuando sobre el vector U menos lambda por el operador identidad actuando sobre U, porque el operador identidad actuando sobre U es lo mismo que U. Entonces, además, para poder, entonces, si esto que está aquí es igual al 0 del espacio de imagen, entonces aquí, a esta parte que está aquí, podemos sacar como una especie de factor común, o sea, por la linealidad del operador, y decir que tendríamos el operador A menos I por el operador identidad actuando sobre U igual a 0. Entonces, esa ecuación se considera como solución, que tiene solución, si este operador tiene inverso. Así que si yo llamo a este operador, por ejemplo, B, entonces eso sería BU igual 0 y el inverso de B sería B inverso. Y B inverso es este señorito operador, A menos lambda I inverso. Entonces, de ese proceso natural ahí, surge un nombre para ese operador B inverso. Porque ese operador B inverso se ha creado con una ecuación. Y por eso a ese señorito se le llama resolvente. Operador resolvente. Entonces, volviendo aquí donde estábamos, déjame ver, no me acuerdo bien dónde estábamos, será aquí, déjame ver. Entonces, aquí tenemos el resolvente de un operador. Entonces, a ese B inverso que está ahí se le llama resolvente del operador A. Míralo aquí. Que se pone como con el lambda. Míralo ahí. Yo le puse B allá en la imagen para que usted lo viera diferente, pero es el B inverso, vamos a decir, que es el resolvente del operador A. Entonces, con ese resolvente y el operador A, se crean unos conceptos importantes como el espectro de un operador, pero yo ya ahí voy, bueno, vamos a visualizarlo y no voy a abundar mucho sobre esta parte, pero es importante. Entonces ya dijimos que ese es el resolvente del valor y el conjunto de todos los que eran valores propios o sea, de todos esos valores, tal que hace que ese inverso exista en todos los valores lambda, que hace que ese inverso exista y que además esté acotado, esos valores se crea un conjunto con ellos. Ese valores, ese conjunto se llama el resolvente. O sea, este es el operador resolvente
o sea, el inverso, y el conjunto de todos los lambda que hace que ese operador esté definido y acotado, que se representará así, se llama el resolvente, el conjunto resolvente. El complemento del resolvente, o sea, los valores que no están dentro del resolvente, se llama espectro del operador A. Y el espectro se denota con esto. O sea, tenemos el resolvente y tenemos el espectro. Y además, entonces, también se define lo que se llama un radio espectral. El radio espectral sería el mayor de lo lambda, el supremo de lo lambda, que está dentro de el espectro. Entonces, el módulo, el valor, eso, recuerden que esos son números complejos. Entonces, esos conceptos son muy importantes para un operador. Están relacionados, como ya dijimos, con la ecuación de los valores propios, porque con él fue que se creó, y con estos valores que están aquí se crea un conjunto llamado el conjunto resolvente. El complemento de resolvente se le llama espectro, y también hay algo que se llama radio espectral. Ya eso, ahí tenemos otros ejemplos. Esos conceptos es importante que ustedes lo manejen porque más luego lo van a utilizar, pero ya estos son ejemplos. Fíjense que allá abajo yo le presenté, bueno, aquí hay un espacio, pero allá abajo yo le presenté a ustedes ejemplos, y aquí hay un operador, ese es un operador, esa es la segunda derivada. Y entonces lo que nosotros dimos de la ecuación del átomo de hidrógeno, el oscilador armónico, cuando nosotros planteamos la ecuación del oscilador armónico, estamos buscando valores propios, es decir, el planteamiento de la ecuación que ya nosotros dimos, que se buscó la solución de ella para el resorte, es un problema de valores propios. Tenemos el operador segunda derivada, y recuérdense que eso lo planteamos con la segunda ley de Newton, porque lo planteamos en clásica primero, después lo planteamos en cuántica y se resolvieron los dos. Y ahora ese mismo problema se puede presentar como un problema de valores propios, donde el operador es la segunda derivada actuando sobre la función de posición, por decirlo así, igual a estos valores, que son los de la frecuencia, por la función. Y de ahí fue que surgió la ecuación diferencial. Un ejemplo súper sencillo que se puede ver de diferente manera. Ahí tiene más, pero ya esta parte nosotros le explicamos desde el principio allá abajo. Ahora, eso es para un operador de manera general, pero le dedicamos entonces una parte especial al problema de Sturm-Liouville, que era para analizar operadores diferenciales solamente. Entonces, una ecuación diferencial de esta manera, sujeta a ciertas condiciones, era un problema regular de Sturm-Liouville. La ecuación diferencial conjuntamente con las condiciones era un problema de Sturm-Liouville, y al resolverla, estos valores lambda eran los valores propios, y ese era el operador diferencial. La solución era las funciones propias, que ya vimos con lo que empezamos al principio. ¿Qué importancia tiene eso? Las funciones propias, como problema de Sturm-Liouville, forman un sistema ortogonal, recordando entonces, conectando con lo anterior. Por eso, cuando usted observó, usted vio que los polinomios de Legendre eran un sistema ortogonal, que los polinomios del Mitter eran un sistema ortogonal. O sea que también visto como un problema de Sturm-Liouville, no va a llegar a ninguna contradicción. Y como eran un sistema ortogonal, se podían representar series de Fourier en términos de ello, conectándolo con lo que ya vimos. Eso es lo que le dicen estos teoremas. Son un sistema ortogonal con alguna función de peso dada, pero de manera general visto como un problema de Sturm-Liouville. Entonces, ya eso que estaba ahí, aquí le estoy repitiendo lo que ya se había dado anteriormente en la parte pasada,
que ya ellos son un sistema ortogonal y aquí tenemos los polinomios de Chebyshev, por ejemplo, y tenemos serie Fourier-Chebyshev, pero ya obtenida a través de un problema de Sturm-Lubin. Aquí la de Bessel. Y entonces aquí ya empezó la práctica y ya allá abajo usted vio ejemplo de estas dos al final, por ejemplo, ejemplo de estos polinomios. Míralo aquí, como problema de Sturm-Lubin, la resolución. Bien, entonces ya con eso yo creo que nosotros hemos dado una revisión, por decirlo así, generalizada de esta última parte. Los temas que nosotros vimos según el programa fueron serie de potencia, ecuaciones diferenciales, resolución por serie, los métodos de ecuaciones diferenciales básicas, transformada de Laplace. También vimos solución en torno a un punto singular, en torno a un punto ordinario, en torno a un punto singular regular. Y luego entonces espacio de Hilbert, Banach, serie de Fourier y un poquito de introducción de la teoría de operadores. Eso fue lo que abarcamos en el programa. No sé si se me queda algo, pero eso fue lo que dimos de lo que usted tenía en su programa. Y de cada una tuvieron su material, tuvieron su video también, como también van a tener este. Y además ya tienen la fecha y la agenda indicada y cualquier otro elemento de detalle mínimo, pues entonces también lo aclaramos por el grupo. Para mí fue un placer haber compartido con ustedes, jóvenes. Gracias por compartir. Recuerden que este material deben estudiarlo muy profundamente para usted ir bien fortalecido también a la cuántica. Y nada, cuando me entreguen los exámenes, ya entonces tendrán sus calificaciones. Muchísimas gracias, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? O de lo contrario, buenas noches y feliz Navidad. Gracias a usted, maestro.